Anhelas la quietud inquebrantable del espíritu en medio del torbellino moderno y la ligereza de un ser que danza con las estaciones de la vida sin temor. Lao Tse, el viejo maestro de la sabiduría ancestral, nos susurró que el que se somete al Tao es uno con el Tao, encontrando su camino sin forzarlo, como el agua que se adapta a cualquier cauce, fluyendo con la corriente de la existencia. Él nos reveló, con una sencillez profunda, las 5 verdades esenciales para fluir con la vida. Principios que trascienden el tiempo y las circunstancias, invitándonos a recordar la sabiduría inherente a nuestra propia naturaleza. Hoy nos embarcamos en una profunda jornada de descubrimiento, no para aprender algo nuevo, sino para recordar lo que siempre ha residido en nuestro interior, la capacidad innata de la humanidad para sincronizarse con el pulso del universo. Exploraremos juntos cómo la filosofía taoísta, a través de las palabras inmortales de Lao Tse, nos guía hacia una existencia de menor resistencia y mayor armonía. Desvelaremos cómo la aparente desconexión de la naturaleza se convierte en la raíz de nuestra incapacidad de fluir y cómo la reconexión con los ciclos elementales puede restaurar el aliento vital en nuestro ser. Este camino no es para aquellos que buscan soluciones rápidas o atajos superficiales. Es para el buscador sincero, el alma fatigada por la lucha constante, el corazón que anhela una paz más profunda que la ausencia de conflicto. Es una invitación a la introspección, a la escucha del viento que susurra verdades antiguas y del río que nos enseña la perseverancia silenciosa. Pero antes de sumergirnos en esta corriente de sabiduría, déjame preguntarte, sin rodeos, y quiero que te atrevas a responder en los comentarios, ¿cuál es el peso más grande que has cargado por resistirte al flujo natural de tu vida? Si no lo verbalizas, esa carga seguirá siendo tuya. Comparte tu verdad más cruda, tu testimonio de sufrimiento o de una pequeña transformación, para que el eco de tu voz resuene y rompa las cadenas de la soledad. No comentar no es una opción, es negarte a ti mismo la liberación. Percibimos a menudo el mundo como una serie de obstáculos, una marea incesante de desafíos contra los que debemos luchar. Nos esforzamos, empujamos, controlamos y, en ese incesante batallar, nos agotamos. Esta fatiga profunda no es solo física, es un agotamiento del espíritu, una desconexión sutil pero potente de la corriente subyacente que nutre toda existencia. Es como un río que, en lugar de seguir su cauce natural, intentara subir una montaña por su propia voluntad, desgastándose inútilmente contra la roca. Aquí reside la primera verdad que Lao Tse nos dejó. La desconexión de nuestra propia naturaleza y del Gran Tao es la fuente primordial de nuestra incapacidad para fluir con la vida. Observa a tu alrededor. En la vorágine de las ciudades modernas, nos hemos erigido estructuras de concreto y acero, separándonos del verdor de los campos, del rumor del viento entre los árboles, del susurro del océano. Olvidamos los ciclos de la luna y el sol, las estaciones que transitan con una gracia ininterrumpida. Vivimos en un tiempo lineal, apresurados, intentando encajar los vastos ritmos del universo en el estrecho calendario de nuestras ambiciones. Esta alienación no es meramente ambiental, es un reflejo de una desconexión interna, un olvido de que somos, en esencia, naturaleza. Somos ríos, somos montañas, somos el viento que sopla y el vacío que permite el cambio. Cuando nos desconectamos de esta verdad intrínseca, comenzamos a percibirnos como entidades separadas, frágiles y vulnerables ante un mundo hostil. Surge la necesidad de controlar, de aferrarnos a lo conocido, de resistir cualquier cambio que amenace nuestra precaria estabilidad. El problema no son los eventos que nos suceden, sino nuestra resistencia a ellos. Es como si un bambú intentara ser un roble. Su rigidez ante la tormenta lo quebraría, mientras que su flexibilidad natural le permite doblarse y permanecer intacto. ¿Cuántas veces nos hemos quebrado por aferrarnos a una idea rígida de cómo deberían ser las cosas?
en lugar de doblarnos con la brisa de lo inesperado. La sabiduría de Lao Tse nos invita a una profunda observación. El sufrimiento no proviene de la afuera, sino de la pugna interna. Cuando la mente se aferra a expectativas, a identidades fijas, a resultados predefinidos, se vuelve como un lago estancado, propenso a la turbiedad y al estancamiento. La energía vital, el chi que fluye a través de nosotros y del universo, se bloquea. Sentimos una constante fricción, una sensación de ir contra la corriente, incluso cuando la corriente nos llevaría suavemente hacia donde necesitamos ir. Considera el temor a lo incierto. La naturaleza, en su esencia, es un ciclo constante de nacer, crecer, decaer y renacer. El árbol suelta sus hojas en otoño sin resistencia, confiando en la primavera que vendrá. Nosotros, sin embargo, nos aferramos desesperadamente a cada hoja, a cada momento de plenitud, temiendo la vacuidad del invierno. Esta resistencia a la impermanencia, a la naturaleza transitoria de todo, es la manifestación más clara de nuestra desconexión. Nos empeñamos en construir castillos de arena mientras la marea inevitablemente se acerca. La desconexión de la naturaleza no solo nos impide fluir con los grandes ciclos del cosmos, sino que nos desconecta de nuestra propia naturaleza intrínseca, la intuición, la espontaneidad, la sabiduría silenciosa que reside en nuestro interior. Nos volvemos seres ruidosos y agitados, incapaces de escuchar la voz tenue de nuestra propia verdad. La ansiedad se arraiga, el estrés se convierte en un compañero constante y la sensación de un vacío existencial nos persigue, precisamente porque hemos abandonado el hogar más antiguo y seguro, nuestra conexión con el gran tejido de la vida. Lao Tse, con la sutileza de un arroyo, nos pide: vuelve a la fuente. Permítete sentir el latido de la tierra bajo tus pies, la respiración del cielo sobre tu cabeza. En esa reconexión comenzará a disolverse la resistencia y el camino hacia el fluir se revelará ante ti, tan claro como el agua de un manantial. Hemos observado cómo la resistencia, hija de la desconexión, nos ata a una vida de fatiga y lucha. Ahora, la segunda verdad que Lao Tse nos presenta es una invitación a la restauración. Reconciliarse con los ciclos naturales es la técnica más profunda para restaurar el yin, flujo vital interior. No se trata de complicadas doctrinas o ejercicios extenuantes, sino de un simple pero poderoso acto de recordar y de volver a participar en la danza milenaria que nos envuelve. Como el sol que sale cada mañana y la luna que gobierna las mareas, la naturaleza nos ofrece un modelo inquebrantable de armonía y entrega. Imagina por un momento la quietud de un bosque al amanecer. Cada criatura, cada planta, está en perfecta sintonía con su función, con su momento. No hay resistencia, no hay juicio, solo una aceptación profunda del ser. Esta es la esencia de las técnicas de reconexión que Lao Tse nos legó. No forzar, sino observar. No dominar, sino integrarse. Restaurar el flujo vital interior implica armonizar nuestros propios ritmos con los ritmos mayores del cosmos, permitiendo que la sabiduría inherente a la naturaleza nos guíe de nuevo. Una de las formas más simples y poderosas de reconexión es la atención plena a nuestra respiración, el puente entre nuestro mundo interno y el externo. El aliento es el viento dentro de nosotros, un ciclo constante de dar y recibir, de yin y yang. Al observar nuestra respiración, sin intentar controlarla, solo sintiéndola en su fluir natural, comenzamos a disolver la tensión que se acumula en nuestro cuerpo y mente. Esta práctica diaria, aunque sea por unos pocos minutos, nos enraiza en el presente, liberándonos de las cadenas del pasado y las ansiedades del futuro. Es un retorno al santuario de nuestro propio ser, donde el ritmo del universo pulsa en cada inhalación y exhalación. Otra técnica ancestral de reconexión es pasar tiempo consciente en la naturaleza. No solo estar en la naturaleza, sino fundirse con ella. Sentir la tierra bajo los pies, escuchar el canto de los pájaros sin juzgarlo, observar el movimiento de las nubes como si fueran pinceladas de un artista cósmico.
Estos momentos de inmersión nos recuerdan nuestra interconexión con todo lo que existe. Nos permiten soltar el peso de nuestra identidad individual y sentirnos parte de algo vasto, eterno y profundamente sabio. Es en este abandono del ego donde el flujo vital, antes bloqueado, comienza a circular libremente. La práctica del caminar consciente en un parque o un sendero natural, sintiendo cada paso, observando cada detalle, es un ritual simple que nos devuelve a la sabiduría del cuerpo y al ritmo de la tierra. La reconexión también implica honrar nuestros propios ciclos internos que a menudo ignoramos en un mundo que exige constante productividad. Reconocer la necesidad de descanso, tanto como la necesidad de acción, el valor de la introspección, tanto como el de la interacción, la energía del yin, quietud, oscuridad, feminidad, y el yang, actividad, luz, masculinidad, debe ser equilibrada. Si solo cultivamos el yang, nos quemamos. Si solo cultivamos el yin, nos estancamos. La naturaleza nos enseña que el día y la noche se complementan, que el invierno es tan esencial como el verano. Al honrar esta dualidad en 1900, nuestra vida diaria, al permitirnos pausas, momentos de silencio, espacios de no hacer wu wei, restauramos la armonía que el mundo moderno ha fragmentado. Al abrazar estas técnicas de reconexión, la sensación de estar solo, aislado y a la deriva comienza a desvanecerse. Se reaviva una chispa interna, un sentido de pertenencia a algo mucho más grande que nuestras preocupaciones individuales. La ansiedad disminuye, el estrés se relaja y una paz serena ocupa su lugar. Empezamos a confiar en la sabiduría de la vida, a darnos cuenta de que no estamos a merced de fuerzas caóticas, sino que somos parte de un orden magnífico. El flujo vital se restaura porque dejamos de luchar contra él y en su lugar nos convertimos en parte de él. Esta es la promesa de Lao Tse: volver a casa, al corazón de la naturaleza, que también es el corazón de tu ser. Ahora, con una honestidad brutal, permíteme penetrar en tu verdad más íntima. ¿Cuántas veces has prometido a tu alma que cambiarías, que te darías el espacio para sanar, para reconectar, solo para encontrarte de nuevo en la misma rutina agotadora, ahogando tu voz interior? Si te atreves a enfrentar esa contradicción, si no tienes miedo a mirarte al espejo, escribe en los comentarios una sola palabra que represente la excusa más frecuente que te impide honrar tus propios ciclos. No comentar es una traición a la voz que clama por tu libertad. No te escondas. Hemos desvelado el origen de nuestra resistencia y la profunda necesidad de reconexión. Ahora Lao Tse nos invita a un camino práctico, no de imposición, sino de suaves sugerencias. La tercera verdad: crear rituales personales basados en los elementos naturales para fortalecer la adaptabilidad es el puente hacia una vida de gracia y resiliencia. La naturaleza, con su infinita sabiduría, nos ofrece los elementos como maestros silenciosos, cada uno portador de una lección esencial para navegar la vida con flexibilidad y fortaleza. La adaptabilidad no es debilidad, es la más grande de las fortalezas, como el agua que cede y al hacerlo, desgasta la roca más sólida. Los rituales no tienen por qué ser complejos. Su poder reside en la intención y la consistencia. Podemos invocar los elementos en nuestra vida diaria para recordar los principios taoístas y anclarnos en su sabiduría. Considera el agua, símbolo de fluidez, suavidad y persistencia. Un ritual simple podría ser, cada mañana, mientras bebes tu primer vaso de agua, visualizarte como ella. Imagina que fluyes con cada obstáculo, que te adaptas a cada forma, que nutres la vida a tu alrededor. Permite que esta imagen se asiente en tu mente, recordando que la resistencia solo endurece, mientras que la adaptabilidad disuelve. Si te sientes estancado o rígido ante una situación, recuerda la lección del agua. Busca el camino de menor resistencia, disuelve las barreras con paciencia y encuentra tu cauce. A lo largo del día, cada vez que bebas agua, revive esta visualización. A los pocos días, notarás
cómo tu mente empieza a buscar soluciones más flexibles, cómo tu cuerpo se relaja ante la tensión. El aire representa la ligereza, la expansión, la impermanencia y la libertad. Un ritual de aire podría ser salir a un espacio abierto, un parque, un balcón, y observar el movimiento del viento. Siente cómo acaricia tu piel, cómo mueve las hojas de los árboles sin esfuerzo. Cierra los ojos y respira profundamente, imaginando que, con cada exhalación, sueltas las preocupaciones, las expectativas, los apegos que te pesan. Con cada inhalación atraes la ligereza, la claridad y la perspectiva de las nubes que flotan libremente. El aire nos enseña a soltar, a no aferrarnos, a dejar que las cosas pasen, como el viento que no se detiene en ningún lugar. Si sientes asfixia o presión, conéctate con el aire. Permite que expanda tu interior y libere lo que ya no te sirve. La pens, tierra, simboliza el enraizamiento, la estabilidad, la nutrición y la paciencia. Un ritual de tierra te invita a conectar con la solidez. Puedes sentarte en silencio, con los pies descalzos sobre la tierra o en una superficie firme. Siente la gravedad que te ancla, la quietud que emana del suelo. Visualiza raíces que crecen desde tus pies hacia el centro de la tierra, absorbiendo su fuerza y estabilidad. En este anclaje, sueltas la necesidad de control, la preocupación por el futuro. La tierra nos enseña que el crecimiento verdadero es lento y firme, que la nutrición viene de lo profundo. Si te sientes inestable, disperso o con miedo, vuelve a la tierra. Enraízate en tu centro, en la base de tu ser, y encuentra la quietud y la confianza. El fuego encarna la transformación, la pasión, la purificación y la acción consciente. Un ritual de fuego no tiene por qué implicar una llama real, aunque encender una vela con intención puede ser poderoso. Puedes visualizar un fuego interior, un centro de transformación en tu vientre. Con cada respiración, imagina que este fuego quema las dudas, los miedos, la inercia. Es la energía que te impulsa a la acción alineada, no a la acción forzada. El fuego purifica, disipa las sombras y da luz. Si te sientes sin energía, sin propósito, o necesitas un impulso para tomar una decisión, invoca el fuego interior, esa chispa divina que te recuerda tu capacidad para el cambio y la renovación. Estos rituales no son imposiciones, son invitaciones a la interacción consciente con los principios que ya operan en el universo. No requieren grandes sacrificios de tiempo, solo un cambio de perspectiva. Si al principio parecen difíciles o extraños, recuerda que la resistencia es un hábito y la fluidez es otro que se cultiva con gentileza. Observa cómo un río erosiona una montaña, no por fuerza bruta, sino por la persistencia suave e ininterrumpida. Así también, estas pequeñas prácticas, sostenidas con intención, transformarán tu rigidez en adaptabilidad, tu lucha en gracia, y te alinearán con la sabiduría ancestral de Lao Tse. Hemos recorrido el sendero desde la desconexión hasta la práctica de los rituales elementales. Ahora, Lao Tse nos revela la culminación de esta senda, la cuarta verdad, la sensación de pertenencia al universo y la comprensión de nuestro lugar en el gran flujo es un proceso continuo de descubrimiento, no un destino fijo. Esta es la verdadera recompensa de fluir con la vida. No una meta alcanzada, sino un estado de ser que se profundiza con cada aliento, con cada elección consciente, con cada amanecer. Cuando comenzamos a sintonizarnos con los ciclos naturales, con la fluidez del agua, la ligereza del aire, la solidez de la tierra y la transformación del fuego, algo fundamental cambia en nuestra percepción. La sensación de ser una entidad aislada, una hoja a la deriva en un océano vasto y frío, comienza a disolverse. En su lugar, emerge una profunda y consoladora sensación de pertenencia. Entendemos que no estamos separados del universo. Somos el universo manifestándose en una forma particular, única y preciosa. Somos parte del mismo tejido del que están hechas las estrellas y las montañas, los ríos y los vientos. Esta comprensión
nos libera de la carga de tener que encontrar nuestro lugar, porque de repente nos damos cuenta de que nuestro lugar ya existe, inmutable y perfecto, dentro del gran flujo cósmico. No somos ajenos a la vida, somos la vida misma, experimentándose a sí misma. Esta es la esencia del Tao, el camino universal, el principio subyacente que une todo y a todos. Cuando aceptamos este principio, nuestras decisiones ya no provienen del miedo o de la necesidad de control, sino de una profunda intuición, de una resonancia con la corriente mayor de la existencia. El beneficio central de este camino no es una lista de éxitos materiales o una ausencia total de desafíos. Es una claridad interior que emerge de la quietud, una paz que no depende de circunstancias externas y una sabiduría que se manifiesta en la acción sin esfuerzo. Wu Wei. Ya no. Empujamos contra la corriente, nos movemos con ella, y al hacerlo encontramos una fuerza y una eficacia que la lucha nunca podría ofrecer. Las decisiones se vuelven más intuitivas, las relaciones más armoniosas, y los desafíos se transforman en oportunidades para practicar la adaptabilidad en lugar de fuentes de sufrimiento. Este proceso de integración es como el cambio de las estaciones. Cada una llega a su debido tiempo, trae consigo su propio regalo y se retira con gracia para dar paso a la siguiente. No hay resistencia en el ciclo natural. Del mismo modo, nuestra vida se convierte en una danza de ciclos, de actividad y reposo, de expansión y contracción, de dar y recibir. Comprendemos que no podemos tener primavera todo el tiempo y que el invierno, con su quietud, es esencial para la renovación. Esta aceptación de los ciclos nos permite navegar la vida con una serenidad profunda, sabiendo que cada fase tiene su propósito y su belleza. La percepción de este flujo natural y la capacidad de tomar decisiones alineadas con él se convierten en una segunda naturaleza. Es la voz interna, la brújula del Tao que nos guía. No es una voz ruidosa, sino un susurro suave, una sensación de corrección, un saber sin palabras. Cuando te alineas con el flujo, sientes una ligereza, una facilidad, una sensación de que estás exactamente donde necesitas estar, haciendo exactamente lo que necesitas hacer. Esto no significa pasividad, significa acción alineada, acción que surge de la quietud y la sabiduría. Esta comprensión no es un destino al que se llega y se permanece, sino una danza continua, una relación viva con el Tao. Cada día es una nueva oportunidad para sentir esta pertenencia, para profundizar esta comprensión. Es un camino de descubrimiento sin fin, donde cada instante revela una nueva faceta de la interconexión de todo. Y ahora te invito a reflexionar en este momento. ¿Qué parte de tu vida clama por ser integrada en este flujo universal? Comparte en los comentarios cuál aspecto de tu ser o de tu existencia resuena más profundamente con esta idea de pertenencia cósmica. Tu experiencia es un faro, y al compartirla, iluminas el camino de otros viajeros en esta vasta y hermosa jornada. Hemos caminado juntos a través de las profundas verdades que Lao Tse nos legó, desvelando la fuente de nuestra resistencia en la desconexión de la naturaleza y la promesa de una vida de gracia a través de la reconexión con los ciclos vitales. Hemos explorado la sabiduría de los elementos como guías para cultivar una adaptabilidad inquebrantable y la certeza de que la pertenencia al universo es un descubrimiento continuo, no un destino estático. La esencia de fluir con la vida no es la ausencia de desafíos, sino la sabiduría para navegarlos con la ligereza de un velero impulsado por el viento, no por la fuerza bruta de sus remos. En este sendero, la quietud del bambú que se dobla ante la tormenta solo para regresar a su erguida posición nos enseña la verdadera fortaleza. La paciencia del río que talla la piedra, no por violencia sino por persistencia, nos revela el poder de la suavidad y la incesante danza de las estaciones que acoge el florecer y el marchitarse con igual reverencia, nos muestra el camino hacia la aceptación de la impermanencia. Estos son los susurros del Tao, invitaciones a recordar nuestra esencia más profunda. La resistencia es una ilusión que nos agota,
una barrera que levantamos contra la corriente que busca llevarnos hacia nuestra plenitud. El Tao no exige, simplemente es, y al alinearnos con su flujo, permitimos que la vida se despliegue a través de nosotros, sin esfuerzo, sin lucha. Es en esta rendición consciente donde encontramos nuestra verdadera fuerza, nuestra profunda paz, nuestra inquebrantable serenidad. Que la sabiduría de Lao Tse no sea solo un eco lejano, sino una brújula viva en tu corazón. Que cada desafío sea una oportunidad para practicar la adaptabilidad. Cada momento de quietud, una chance para reconectarte con la vasta red de la existencia, y cada decisión, una expresión de tu profunda pertenencia al universo. Esta no es una filosofía para ser leída y olvidada, sino una verdad para ser vivida y respirada. Es un recordatorio de que la vida ya es un río, y tu única tarea es permitirte flotar. Y ahora, aquí está tu momento crucial, tu última oportunidad de sellar esta verdad en tu ser. Si no respondes, esta revelación se desvanecerá como la niebla al amanecer y regresarás al mismo ciclo de resistencia y agotamiento. Dime, con la solemnidad de un juramento sagrado, ¿estás dispuesto a soltar la lucha, a abandonar tu resistencia más arraigada y a entregarte al flujo de la vida con la certeza de que ya eres parte de algo más grande? No hay mañana para esta pregunta. Tu respuesta en los comentarios es un acto de compromiso irrefutable. Es tu última chance de redención. Que la quietud del lago refleje la paz que reside en tu interior y que la inmensidad del cielo te recuerde la libertad que espera tu despertar. Hemos desvelado los velos que cubren la sabiduría ancestral, pero el verdadero viaje comienza ahora, en el silencio de tu propio corazón. El camino del Tao no es una doctrina a memorizar, sino una canción a vivir. Es el hilo invisible que conecta la hoja que cae del árbol con la semilla que germina en la oscuridad. No busques la perfección en tu fluir, busca la autenticidad. Habrá días en que la corriente te parezca tempestuosa y momentos en que la resistencia te tiente a aferrarte a la orilla. Pero recuerda siempre la enseñanza del agua. Encuentra el camino de menor resistencia, disuelve los obstáculos con paciencia y sigue adelante. Cada paso, por pequeño que sea, te acerca a esa danza armoniosa con la existencia. Permite que la conciencia de tu propia naturaleza, que es inmutablemente parte de la gran totalidad, sea tu consuelo y tu guía. La serenidad no es la ausencia de tormentas, sino la paz en medio de ellas, una paz que reside en tu centro, inquebrantable. Que encuentres en el fluir del Tao la serenidad que ya habita en tu esencia más profunda, una serenidad que es tu derecho de nacimiento. Si este camino de sabiduría resonó en lo más profundo de tu alma, si sentiste el llamado a vivir una vida de mayor armonía y fluidez, entonces te invito a unirte a nuestra creciente comunidad. La sabiduría se multiplica cuando se comparte, y la fuerza se encuentra en el colectivo. Suscríbete a nuestro canal para que más enseñanzas ancestrales lleguen a ti y activen ese despertar inevitable. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún susurro del Tao que pueda transformar tu día. Comparte este mensaje con aquellos que, como tú, buscan un faro en la niebla de la vida moderna. Tu apoyo nos permite seguir iluminando este sendero de contemplación y paz. No es solo un me gusta o una suscripción. Es un acto de compromiso con tu propio crecimiento y con el despertar de la conciencia colectiva. Es tu contribución al flujo de la sabiduría.